a raíz de que nos encontramos ante una intentona de reformulación de la Constitución. Nosotros planteamos este incidente y esos doctrinarios constitucionalistas estaban contrarios a la tesis nuestra. Ellos decían que era imposible que el Tribunal Constitucional conociese la omisión absoluta. Y cuando vino la sentencia en el 2021, ordenándole al Congreso la elaboración de las leyes de participación popular, eso fue algo insólito. Ellos todos se destaparon diciendo que qué jurisprudencia es esa, cómo el Tribunal Constitucional puede ordenarle al primer poder del Estado la elaboración de una norma. Y ahí está el desconocimiento de la omisión, de la inconstitucionalidad por omisión relativa y la absoluta. Hay una diferencia total. Ellos solamente conocían la inconstitucionalidad por omisión relativa, que era la jurisprudencia colombiana, pero no sabían que la jurisprudencia alemana y la costarricense en el 2002 estableció también la omisión absoluta. ¿Y qué es lo que hemos planteado? Porque es un hecho no controvertido. El hecho de que los debates no están regulados, eso fue el argumento principal y nosotros lo advertimos desde el principio, desde el inicio. Hay una omisión relativa con respecto al texto de la ley 2023 que trata de una forma u otra darle participación a la Junta Central Electoral, el tema de los debates electorales. Pero hay una omisión relativa del texto. Y si eso se da así, y visto que hay un anteproyecto de ley que procura reglamentar esto solamente es posible por la vía jurisprudencial. Este tribunal, como dijimos al principio, puede casarse con la gloria. Y, dicho sea de paso, quiero aprovechar, porque cuando aquí se planteó, a propósito del tema de lo que él ha planteado con respecto al control difuso de constitucionalidad contra leyes y decretos, nosotros, cuando se dio el debate de si el entonces precandidato presidencial, Leonel Fernández Reina, podía ser o no, podía ser propuesto por otra organización política, nosotros, el 24 de octubre del 2019, escribimos un artículo en el Nuevo Diario, Leonel ante un enigma jurídico, los positivistas versus los constitucionalistas. Y ahí planteamos por primera vez que los artículos que supuestamente le impedían eran inconstitucionales, eran inaplicables. Pero fuimos el primero en plantear la tesis. El primero en plantear la tesis del impedimento legal que tenían los legisladores o los límites del legislador en establecer o añadir requisitos adicionales. Y lo planteamos en esa publicación. ¿Y cuál fue el resultado? Meses después de nuestra tesis, que fue ampliada por el magistrado Jotin Curi. Precisamente la tesis que nosotros abolamos en ese artículo. Es decir, que nosotros, durante nuestro precario ejercicio de derecho constitucional, hemos sentado de una forma u otra, a nivel doctrinal, las bases para regular esos derechos. Es decir, que esos argumentos de que es imposible, de que este tribunal tutele derechos fundamentales y que saque ese acto emitido por un organismo privado por ser contrario a la Constitución, sí es posible. Y es posible también dictar una jurisprudencia normando en ese sentido. En esa misma línea, honorable, ya de forma principal, en cuanto a las conclusiones que ellos vertieron, me llamó poderosamente la atención lo siguiente. Y es que la colega que leyó las conclusiones e hizo acopio de la jurisprudencia que nosotros aplicamos de este tribunal del 2020, que reguló el tema de Ángel, ella está leyendo el argumento de ellos, no la ratio decidendi. ¿Cuál es la ratio decidendi? Porque yo quise, por un tema elemental, no leerla, pero entonces ahora, ante esa postura de que ella ha leído argumentos de partes, no ratio decidendi, entonces yo debo hacer la aclaración cuál fue
el razonamiento del tribunal. Página 28. A juicio de este colegiado, existe un lazo conector evidente entre su radio de atribución y el evento cuya suspensión provisional se procura. Dicho de otra forma, entre los debates organizados por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios ANGE y la esfera de competencias de este tribunal concurren vasos comunicantes cuya presencia está enteramente determinada por la incidencia de dichos debates en el ámbito político electoral y en el devenir del proceso electoral a nivel municipal programado por la Junta Central Electoral. Por plantearlo de forma suficiente, esquemática, la radio de elección de este colegiado está, en materia de referimiento, se extiende hasta todos aquellos supuestos que conciernen al ámbito político electoral y partidario y que posean vinculación evidente con estos o que incidan de forma directa y decisiva en los mismos. Dice el colegiado que en ese sentido los debates electorales organizados por ANGE, aunque actividad en sí misma de naturaleza privada, posee una estrecha vinculación tanto en el desarrollo como en el resultado de la contienda electoral que se avecina e influyen de forma directa y la suerte de toda nominación formalmente tramitada a un cargo electivo. Honorable, dicho esto, se contraviene con lo que él plantea, porque el colega que inició por ANGE plantea una jurisprudencia del 2010. Esta jurisprudencia del 2020 se le impone por un tema de lógica procesal a ese criterio previo. Sí hay algo, honorable, que también, y ya estoy finalizando, con respecto a una confusión que también la invocaron por el tema de la notoria improcedencia, de que no se configura la violación al derecho fundamental de elegir y ser elegible cuando eso no permanece o no pertenece al ámbito meramente de cargos a elección popular. Podríamos decir que es una confusión, pero a la vez un desconocimiento de la jurisprudencia y de los reglamentos de este tribunal, cuando, volviendo a lo dicho durante la exposición nuestra al inicial, emitió reglamentaciones que también procedían a tutelar y regular comportamientos de entes privados, como fue en el caso del CAR. Ahí se dio una discusión interesante porque lo que se planteaba en principio era una afectación de los derechos de elegir y ser elegible. Sin embargo, el tribunal, tomando acopio de las decisiones jurisprudenciales del Constitucional, que ha dicho que ciertamente no se configura en ese aspecto, pero sí en el ámbito de la libertad de asociación. En el caso en cuestión, nosotros planteamos que eso, traducido y llevado al lenguaje claro de la Constitución, lo que plantea es un escenario, ese escenario de exclusión, lo que se contrasta directamente es contra la libertad de expresión planteada en el artículo 49 de la Constitución. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que esos ciudadanos que pertenecen a esas agrupaciones políticas, incluyendo las dos mujeres que son candidatas presidenciales, no van a tener la oportunidad de escuchar las propuestas en ese debate amplio que va a ser conocido a nivel nacional. En ese sentido, esa afectación podríamos traducir que lo que se podría configurar por el derecho a elegir y ser elegible no es más que un tratamiento al derecho a la libertad de expresión en ese contexto, porque no van a estar los actores procesales de esos electores presentes en ese debate. Y el argumento de que no tienen recursos para invitarlos a todos, entonces se cae, o que al menos fueron invitados, hicieron las invitaciones, prepararon las invitaciones solamente a los partidos mayoritarios que obtuvieron el 5%. Entonces ese argumento se cae de la mata cuando no invitaron al candidato presidencial por el Partido Revolucionario Dominicano. Entonces es una ambigüedad, porque ellos mismos están planteando cosas que ellos no cumplieron.
Es decir, que aquí, honorable, de lo que se trata es que si bien es cierto, no están presentes o no pudieron regularizar su intervención, esos candidatos, aquí hay candidatas de ellas que está presente, hay una candidata femenina que está presente, el tribunal la pudo ver. Está aquí, no pudo llegar a tiempo, pero ella aspira a que el tribunal tutele esos derechos fundamentales, para que las personas que en ella han depositado esa esperanza tengan la facultad de ver a nivel nacional esas propuestas. Entonces, es de lo que se trata aquí, honorable. Entonces, aquí hay un tema elemental, honorable, que tiene que ver con lo que la colega expresa, que si se hace el test de igualdad planteado en la jurisprudencia conocida del Tribunal Constitucional, no se dan esas vertientes. Y eso es algo que lo que yo he planteado aquí, esa discusión, cuando si el tribunal hace ese con relación al tema del derecho de igualdad, que lógicamente el tribunal tiene que elaborar ese test, se va a dar con el contraste de que sí, hay una afectación directa y una discriminación a esas personas que no van a poder ser escuchadas. Entonces, hay un tema, finalmente, honorable, que aquí lo que estamos hablando es de que, y es la teoría conocida de los derechos fundamentales, que ningún derecho es absoluto, ningún derecho es sagrado. Lo que existe es un límite de un derecho sobre otro. Entonces, la solución planteada por el constituyente derivado del 2010 y del 2015 está la solución en el 74.4, favorabilidad. Si hay ese conflicto entre varios derechos fundamentales, le pedimos al tribunal aplicar favorabilidad y el tribunal va a observar cuál es el sujeto de derecho más vulnerable. Bajo reservas. Mire, el colega que efectivamente tiene una importante trayectoria gestionando precedentes relevantes, ha hecho mención de varios de ellos, pero que no tiene nada que ver con este proceso. Él dice, para defender su legitimación, para estar aquí, que en materia de corrupción administrativa, eso se puede, porque existe la acción popular penal. Sí, eso se puede porque el Código de Procedimiento Penal, en el artículo, creo que 85 o 185, lo prevé. Fue impugnado ante el Tribunal Constitucional ese artículo y el Tribunal Constitucional dijo que en materia penal, cualquier ciudadano puede participar como querellante, no como mero denunciante, como querellante, cuando se trate de cuestiones relacionadas a actos de corrupción administrativa o cuando se trate de actos vulneradores de los derechos humanos. ¿Cuál es la relación entre los criterios del Tribunal Constitucional en ocasión del juicio de constitucionalidad sobre el párrafo del artículo 85 del Código de Procedimiento Penal que el colega invoca? Ninguna. Esta es otra cosa para la que no hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional ni de ningún otro tribunal, que el colega pretende venir aquí a decir aquí hay una acción popular electoral. ¡No! ¿Cuál es el fundamento jurídico de ese presupuesto? Ninguno. Ninguno. Cita un precedente del Tribunal Constitucional, que me imagino que a lo que se refiere es a la sentencia 0345-19, en la que el Tribunal Constitucional dice, sí hay una acción ciudadana, que significa
que cualquier persona, por el hecho de ser ciudadano, puede venir aquí, a este tribunal, a ningún otro, al Tribunal Constitucional, a perseguir la declaratoria de nulidad por inconstitucionalidad de las leyes. De las leyes. Y el colega agarra esa jurisprudencia y pretende que eso vale aquí. No. Porque él mismo dijo que aquí no se está tratando de un juicio de constitucionalidad. Y ese criterio solo es válido. La habilitación ciudadana para recurrir, es decir, de cualquier ciudadano, solo es válida en materia de acciones directas de inconstitucionalidad y solo ante el Tribunal Constitucional. Y entonces, el colega dice que nosotros erramos cuando decimos que no se puede pedir la nulidad de la convocatoria de Ángel porque el artículo 73 de la Constitución dice que son nulos los actos que subvierten el orden constitucional. Pero ¿y qué tiene que ver eso con la discusión que tenemos hoy aquí? El argumento nuestro tiene que ver, colega, porque la instancia reformada suya, la suya, basa el pedimento de nulidad en lo siguiente. Miren qué es lo que dice, miren qué que lo basan. Atendido a que el artículo 6 de la Constitución Política del país establece la supremacía de la Constitución y reza, cito, todas las personas y órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución y en ese sentido sería inconstitucional. Es decir, es por eso. Ellos mismos lo dicen. Y en ese sentido, sería inconstitucional una convocatoria por parte de Ángel. Es en el artículo 6, el fundamento primero del principio de supremacía constitucional, del cual la misma Constitución deriva la nulidad de cualquier ley, de decreto, reglamento, resolución o acto contrario a la Constitución, que él pretende escudarse para pedir que se declare la nulidad de una convocatoria a un debate electoral y luego criticar que nosotros le endilguemos la anomalía del pedimento. Finalmente, agarra la sentencia TSE 002-2020, pretendiendo que lo decidido en ese caso es equiparable a la cuestión que estamos discutiendo aquí. Y solo voy a hacer mención de un elemento, porque es suficiente, por lo cual sus argumentos sobre este tema no encajan en este proceso. El demandante en ese caso, del 2020, era el licenciado Ramón Marcel Calcaño Font Veras. ¿Y quién era Ramón Marcel Calcaño Font Veras? Dice él en el pedimento, citado por la sentencia de este tribunal, que no incluirlo a él en el debate de Ángel provocaba un daño inminente a nuestra candidatura a alcalde por el Partido Demócrata Institucional, PDI. Es decir, él era candidato a alcalde. Él tenía calidad, por supuesto que tenía calidad. Él no tiene calidad, porque él no es candidato a nada. Y ninguno de los candidatos que no van a participar en el debate están aquí reivindicando nada. Por tanto, sí es inadmisible la acción. Ratificamos conclusiones, magistrado.